Hola, ¿qué tal amigos y amigas que se encuentran conectados a esta hora en la radio de la Universidad del Biobío y en VBTV, las plataformas de comunicación de nuestra casa de estudios, la Universidad del Biobío, una de las únicas universidades birregionales de Chile que se encuentra en Ñuble y Biobío. Y aquí les damos la bienvenida porque siempre estamos con los temas contingentes, con los temas que están sucediendo en nuestra casa de estudios. Tenemos mil temas súper interesantes cada semana para conversar. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales porque nos hemos enterado que nuestra queridísima Escuela de Educación Física se encuentra en el proceso de autoevaluación y eso significa varias cosas. Es un momento donde se hace un estudio, donde se hace una serie de análisis internos que nos sirven después para presentar con la comisión de acreditación. Y hay varios cambios que se van a presentar y hay varias novedades. Y aparte de eso hay muchos temas interesantes relacionados con este tema. Y es por eso que hemos invitado a este programa al director de la Escuela de Educación Física, el profesor Luis Meyer Gutiérrez, es doctor en Educación Física y Sociedad, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien, muchas gracias Mauricio, ¿cierto? Y un saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando y viendo a través de este programa. Sí, y resulta que también el profesor Luis Meyer ha querido invitar a uno de sus colegas porque también tiene un tema que vamos a dejarlo que él mismo lo explique porque es uno de los temas, un tema muy relevante, muy interesante que está empezando a aplicar la Universidad del Biobío dentro de su su nueva malla curricular y es sobre la educación en discapacidad, pero yo sé que eso así no se debe mencionar, por eso quisiera que él mismo se presentara y nos contara sobre todo este nuevo método de educación y le damos la bienvenida al profesor Luis Felipe Castelli Campos. Profesor, ¿cómo está el día de hoy? Muchas gracias, Mauricio, profesor Lismayer, un gusto Buen día, Felipe. reverlos. Buenos días e graças por la invitação e permitir esse espaço de conversação, né? E uma temática aí interessante, uma das temáticas interessantes dentro da educação física, né? E hoje também consideramos que uma das temáticas mais emergentes, né? Já que falar de inclusão, atividade física e deporte para pessoa com discapacidade, né, está se tornando cada vez mais recorrente e aún mais a hora que cerramos a participação de Tóquio também, sim. E aí Claro, Chile, exactamente, y ahí tuvimos grandes logros también, entonces por eso es un tema tan interesante que vamos a querer desarrollar más adelante. Antes de seguir con la conversación, Luis Felipe, ¿tú de dónde eres? Para que vayamos eu, empezando con los temas, pues, saliendo los temas personales y también conocernos, porque esa es la idea. Aquí este es un espacio donde nos estamos conociendo las personas que trabajamos en la universidad y también con los alumnos que también nos conozcan. bem, Maurício, eu, quizás quem está nos escutando já percebeu, né? Eu tenho aí um espanhol um pouco débil, sim, pero sou brasileiro, né? Cheguei na Universidade Biobío em março de 2018, por um concurso e estamos trabalhando há 3 anos. Eu, em Brasil, tenho minha formação como professor de educação física, um magíster e doutorado em atividade física adaptada. E dissemos que o mundo é muito chico, porque um dos meus professores em Brasília, aí na Universidade de Campinas, de onde estudei, professor Jorge Pérez, incluso chileno, tivemos aí um professor chileno também durante nossa formação em Brasil, e que também tivemos lá a oportunidade de muitos de nossos professores de la carreira, professor Lismayer também, professor Jaime Pacheco, em suas determinadas épocas também,
tuvieron contacto con esta universidad. Y yo conocí la Universidad de Biobío en 2012. Eu vengo de Brasil para um curso que hicieron em área de atividade física adaptada com professores brasileiros invitados, e eu, acompanhando a um dos professores, tive a oportunidade de conhecer a universidade, e aí onde tivemos o primeiro contato com o professor Lismayer também, professor Jaime Pacheco, professor Samuel, e sem dúvida, essa conexão aí nos permitiu estar aqui hoje trabalhando junto com nossos colegas. Excelente. Bueno, una gran incorporación, un brasilero en la selección de Chile. Bueno, aquí estamos de diferentes partes del mundo, ¿no? Esto, porque yo soy colombiano, entonces aquí Mira, se ve la diversidad que tenemos en la universidad y también eso es importante reflejarlo. Profesor Liz Meyer, quisiera empezar con usted porque obviamente usted está liderando el proceso de acreditación de la carrera, está con este informe de autoevaluación. Cuéntenos cómo está esta situación, en qué están trabajando y cuáles son los avances que han tenido hasta el momento. Eh, bueno, mire, aquí es importante también recordar que la unidad de aseguramiento de la calidad, que dirige doña Patricia Letelier, es quien coordina todos los procesos de autoevaluación de las carreras de la universidad. Entonces nosotros ya fuimos invitados a un par de reuniones donde nos explican cuáles son los pasos a seguir con un cronograma que nos lleva hasta el próximo año. Una autoevaluación obviamente tiene que ver con, como usted dijo hace un comienzo, revisar todo lo que implica el proceso de los últimos, desde la última acreditación, ¿ya? Que nosotros la recibimos en 2018 y nos dio 4 años. Entonces ahora tenemos que enviar toda esa autoevaluación, todo ese estudio, análisis, para el próximo año, ya a la CNA. Eso implica perfil de egreso, plan de estudio, malla curricular, todo el sistema de infraestructura, todo aquello que ya fue evaluado previamente, como les decía, en la acreditación anterior. Eso implica que nosotros los profesores somos responsables de cada una de esas áreas, nos repartimos el trabajo y vamos trabajando juntos para entregar este informe cada cierto tiempo, ¿cierto?, a esta unidad de aseguramiento de la calidad que va supervisando que vayamos avanzando más o menos bien, ¿ya? Y ahí creo yo, ¿cierto?, que una de las cosas más importantes de este último tiempo es que el año pasado se aprobó la renovación curricular. Significa, ¿cierto?, que ese es un punto a favor que podemos tener frente a la CNA, porque precisamente se nos había indicado que ya llevábamos muchos años con un plan un poco antiguo. Así que estamos tratando de implementar, porque empezó este año, ese plan nuevo empezó este año, lleva 2 semestres recién. La asignatura de actividad física adaptada se da en 7º semestre, 4º año, ¿ya? Pero como le digo, es un proceso bastante fino, significa levantar cada información que tiene que ver y especialmente la vinculación con el medio. ¿Y cuáles son esos desafíos que se han planteado para este año? Porque van a pasar de 4 a 5 o ya pasó. No, estamos en proceso. Están en Nosotros proceso. Ese es uno de los desafíos. recibimos la última vez porque la del 2000, que fue el 2013, esa nos dio 5 años, pero luego bajamos 1 año y fue precisamente, ¿cierto?, por lo que le estoy comentando. Una de las debilidades era la malla un poco antigua y la vinculación con el medio, que son los desafíos que tenemos ahora. Incrementar la vinculación bidireccional, ¿ya? La malla nueva ya está implementada, no habría problemas por ese lado, pero aún así todavía nos quedan semestres de la malla anterior, estudiantes que están todavía con el proceso. Entonces la carrera en este momento está trabajando con 2 planes, ¿ya? Plan por objetivos, como se dice, y plan por competencias, ¿ya?, que son los elementos nuevos que han ingresado a la educación superior. Y estamos trabajando, de hecho estamos en un proyecto junto con la carrera de fonoaudiología y de psicología, bueno, cada uno en su área obviamente, en un proyecto de desarrollo regional bastante grande, que nos permite crear programas de vinculación con el medio, ¿ya? Y ahí el profesor Castelli también ya tiene bastantes contactos, tareas que se van a realizar. Por nuestra cuenta tenemos la unidad de prácticas que dirige la señora Juanita Castro y que ha hecho convenios con más de 70 colegios. Entonces estamos trabajando a full, pero muy apoyados por todas las unidades correspondientes, sobre todo de la Facultad de Educación.
Perfecto. Y una de esas novedades de esta nueva malla curricular es la asignatura que dicta el profesor Luis Felipe. Profesor Luis Felipe, cuéntanos ahora sí más en forma detallada en qué consiste y me imagino la complejidad que debe tener. No es un área que se trabaje solo, como tú bien decías al principio, sino es donde se tiene que desarrollar varias habilidades del estudiante y del futuro profesor en educación física para poder llevar a cabo su trabajo. Sim, Maurício. Dentre as propostas, né, de câmbio por temas emergentes na área de educação física adaptada, uma dessas áreas está associada à atividade física adaptada. Sim? Compreender que a atividade física adaptada não está somente associada a um grupo de pessoas com discapacidade, né, um trabalho mais específico, né, relacionado, né, às adaptações, às modificações, diversificações de tarefas a este grupo, pero também corresponde a grupos, né, que estão associados à questão do envelhecimento, mulheres embaraçadas, pessoas com alguma cardiopatia, né? A área de atividade física adaptada involucra, né, o grupo, né, de nossa diversidade populacional que necessitam de algumas modificações e diversificação de algumas atividades para que possam ter um estilo de vida mais saudável, uma melhor qualidade de vida. E dentro deste cronograma, né, dentro da malha curricular, esta assinatura, de certa forma, hace esse percance, né, de fazer com que os estudantes tenham um contato com o grupo, né, que nós selecionamos aqui, das pessoas com discapacidade, né, em seus contextos, principalmente escolar. Né. Então, é uma assinatura que, de certa forma, vem dando resposta a uma das principais problemáticas e barreiras que nós identificamos dentro da eficácia docente do professor. Muitos professores, em diversos estudos, dizem não estar preparados para a inclusão nos contextos escolares. Dizem, não, de certa forma, não reconhecer métodos ou metodologias que possam promover um entorno mais inclusivos. E aí, né, há também vários estudos que sugerem que dentre, né, algumas propostas que possam melhorar essa eficácia docente, está associado, né, a uma formação mais sólida. Né? Então, dentro desta formação mais sólida, fazer com que os estudantes tenham um conhecimento acerca da discapacidade, né? Não somente o conhecimento das características, né, desta diversidade populacional, pero também ter oportunidades de experiências práticas em contextos reais, um contato direto com discapacidade, e que, de certa forma, este conhecimento, mais este contato, de certa forma, vão fazer com que eles possam ter aí uma maior percepção da competência para promover entornos mais inclusivos. Então, dentre essa estrutura, como dar resposta, né, a uma demanda social hoje que temos dentro da educação física, né, vem aí a oportunidade de implementar esta assinatura, que, sem dúvida, é uma assinatura que integra vários conhecimentos. Né? Professor Lismay, dentro da área da aprendizagem motora, professores que trabalham com contextos, né, deportes práticos, professores que atuam dentro da fisiologia, dentro de assinaturas de prescrição de atividade física. Então, em verdade, essa assinatura, de certa forma, ela integra todos esses conhecimentos, e assim com que nossos professores, nossos futuros professores, né, o que estão em formação, possam trabalhar com esta diversidade que está cada vez mais presente, né, em contextos educativos regulares. No es buenas las comparaciones, pero al parecer Brasil va un poco más avanzado en esto, ¿verdad? Bastante. Sim, Maurício, poderíamos dizer que em Brasil esta temática já tem sido não somente uma preocupação de alguns anos a mais, sim, pero também questões de políticas públicas também. Sim? Nós temos que Claro, tiene pensar que ser que há combinado. Esto dois. no es solo un tema de que parte solo por impartir la información y la educación, sino también un cambio político en general, que eso yo creo que Sim.
se puede empezar a avanzar. Profesor Lismayer, también usted, hemos conversado anteriormente, me comentaba sobre un cambio del paradigma que está sucediendo en Latinoamérica con relación a la educación física y sobre la referencia de la cultura corporal como una nueva nomenclatura. Y me gustaría que nos comentara en este espacio también esto que está sucediendo, que usted menciona que es como un nuevo movimiento, una nueva forma de enfrentarse al tema de la educación física. Sí, mire, en realidad, precisamente tiene que ver con el concepto que mencionó también Felipe, la inclusión. Porque la inclusión tiene que ver con respetar al otro como legítimo otro diferente de mí, eso es del profesor Maturana. Entonces, ¿cómo hacemos una clase de educación física que respete el conocimiento del otro, la cultura corporal del otro, las prácticas corporales que él realiza y no solamente las que yo creo que debe realizar? Porque en el proceso histórico de la educación física, eh, cercano a lo militar, ¿ya? Ha ido evolucionando. Pasó por elementos ciertos del deporte, también de la salud, porque uno de los procesos con los cuales se originó la educación física tenía que ver con la salud, ¿ya? Entonces, en ese sentido, distintos autores estudiosos del tema del movimiento humano han ido colocando diferentes nomenclaturas, ¿ya? La más conocida y la que que aparece hoy día en los estándares nacionales de formación de profesores de educación física es la motricidad humana. Motricidad humana, es cierto que fue colocada también por un profesor portugués, Manuel Sergio, donde tiene gran influencia en Latinoamérica, ¿ya? Y eso tiene que ver con ver al ser humano ya no como un individuo, ¿ya?, sino como una persona que participa de un medio sociocultural. De ahí, cierto, vienen otros autores que comenzaron a colocar el concepto cultura en educación física. Y ahí Brasil tiene mucho que ver, porque hay profesores como Josimar Daolio, por ejemplo, que escribió Fútbol y Cultura, ¿ya? Y que empieza a llamar la atención sobre los espacios socioculturales específicos. Tarea traída obviamente de los estudios socioantropológicos, ¿ya? ¿Quién es el otro? ¿Qué es lo que hace el otro? Por lo tanto, la formación de hoy día de un profesor, no solamente educación física, no es solamente la cosa que hace, sino el ser humano que existe. Es mucho más amplio, ¿ya? Y por eso que una malla curricular debiera estar en esa captación de todos esos fenómenos socioculturales, ¿ya? No solamente los deportivos, porque tradicionalmente la educación física, por el imaginario social, la gente lo relaciona con deporte, ¿ya? Pero educación física no es deporte. El deporte forma parte de un proceso más amplio de educación que distintos autores la denominan, ¿cierto?, con distintas nomenclaturas. Pero en el fondo es encontrarle coherencia, ¿ya?, al por qué estudiamos, al por qué trabajamos como profesores, qué es lo que queremos hacer como sociedad, ¿ya?, qué queremos como país. Y sabemos que la educación latinoamericana obviamente tiene influencia europea, porque de allá vino, ¿ya?, desde Austria. Todo el sistema educativo, ¿cierto?, fueron allá a estudiar y trajeron estas nomenclaturas. Y hoy día estamos en un proceso de poder crear una educación física más identificada con Latinoamérica, ¿ya? Chile, por ejemplo, es un país extenso donde el norte es muy distinto al sur, ¿ya?, en sus manifestaciones culturales, en la forma de vivir el ambiente. Y un profesor debe tener en cuenta siempre el contexto donde está aplicando su formación, donde tiene las personas. Por lo tanto, no aprenden de la misma manera porque obviamente no les interesa lo mismo. A uno le va a interesar aquello que tiene que ver con su cultura. Ahora, desde ahí se parte y se llega al universo cultural. Pero en general es al revés. Un niño en la escuela aprende más de otros lugares que de su propio lugar, ¿ya? Entonces Claro, nosotros yo ahora pretendemos que estaba mostrando una página web que es del grupo de estudio e investigación en educación de física escolar. Ahí ustedes están participando, ¿verdad, profesor Luis Meyer? sí, pero el profesor Castel tiene otro grupo que es de su área, porque como le explicaba al principio, antes que llegue Felipe, la educación física se amplió de tal manera que no puede una sola área captar todas las especificaciones, ¿ya? Entonces, hay grupos de educación física escolar, hay grupos dedicados al deporte. De hecho, los profesores que formamos parte de la escuela, cada uno tiene, por decirlo así, una especialidad, ¿ya?, en la cual se dedica, porque el espectro de la educación física es muy amplio.
¿ya? De hecho, es difícil definir la educación física. Se dice que siempre es polisémica porque depende de dónde la usas y cómo la usas, ¿ya? Entonces tenemos el grupo de estudio de educación física escolar que se dedica pensando en la escuela, vinculándose con el currículum escolar nacional del Ministerio de Educación, ¿ya? Pero hoy día aparece el concepto de inclusión, por lo tanto, tiene que haber un grupo que también se dedica a esto que es más específico y que obviamente domina el profesor Castelli, creo que dentro de poco tendrá su página web, porque este grupo ya tiene 2 años de funcionamiento, ¿ya? Donde usted puede encontrar los libros que hemos publicado y donde se puede ver, ¿cierto?, están presentes las culturas corporales de esta región. Nosotros formamos un grupo hace tiempo atrás que la pandemia nos dejó stand-by, ¿ya? Y que tiene que ver con eso. Un profesor de educación física, además de lo instrumental, es decir, de cosas bien específicas, tiene que representar un poco el lugar donde vive, ¿ya? Y Ñuble, Temuco, más al sur, tiene que ver también con la cultura mapuche, ¿ya? Y de alguna forma nosotros estamos llamados a representar. Es decir, el campo se amplió, ¿ya? Y eso implica también que los propios posgrados tienen áreas específicas, ¿ya? Eh, Antes había, como decirlo así, una sola área, actividad física, ¿ya? Se empezó a ampliar a la sociología, a la antropología, ¿cierto? Y eso obviamente dio la oportunidad de poder atender la educación física de un punto de vista más amplio. Por supuesto. Felipe, ahora es un ramo el que tenemos aquí en la universidad, pero me imagino que tú también lo proyectas hacia una especialidad a futuro, porque me imagino que esto tiene mucho, o sea, de dónde empezar a introducir más, a especializarse más, viendo también lo que comentábamos antes, que acaban de pasar los Paralímpicos y vemos como países tienen un manejo mucho más profesional y especializado sobre los deportes en específico y que Chile ahí está empezando a dar sus primeros pinos. Estás con Muy, mute. Desculpe. E é muito interessante que pontua Lismayer, né, este alcance amplo que a educação física, né, hoje tem, né, de certa forma, considerado, porque a própria assinatura em contexto escolar se chama Educação Física e Saúde. Então, o que quer dizer aí? Sim, a educação física não transita somente no contexto, né, na área da educação, mas ela também conversa com saúde. E muitas vezes sempre dizemos, né, educação e saúde são términos que caminham juntos. Incluso, né, a definição mais holística de saúde, né, considera o bem-estar físico, psicológico, social, emocional, espiritual, né? Então, se vamos a um contexto mais holístico, né, nós outros vamos perceber que realmente o aspecto biológico e o psicológico humano, de certa forma, estão conectados. E a educação física nos permite transitar de distintas áreas, né? O professor Lismayer tem se dedicado harto, né, a essa área que transita na área mais humanas, pero também eu vengo, né, incluso com a proposta da escola, de também dar esta característica, né, a esse contexto mais biológico dentro da educação física, e uma dessas áreas, né, é a questão da área da atividade física adaptada. E aí, Maurício, que nós sempre tentamos desarrollar em los estudantes este equilíbrio, e tem sido um discurso dentro da educação física. Nós outros como escola, sem Lismayer pode aí falar se temos alguma razão. Muitas vezes a tendência é sempre levar ao âmbito mais biológico, né, onde genera um problema na formação do tecnicismo dos deportes, mas também esse levar a outro âmbito, somente da humanas, também pode generar um déficit a esses los estudantes. E o que nós sempre temos como escola é o cuidado em buscar esses equilíbrios, né? Onde estão realmente os conteúdos críticos que fazem com que os estudantes tenham uma formação sólida e se sintam preparados para actuar em distintas áreas, distintos conteúdos e ser capaz de lidar com esta diversidade que hoje está cada dia mais presente em nossa sociedade. E então, Maurício, eu, dentro de minha área de especialidade, na área de atividade física adaptada,
Recentemente adjudicamos um projeto, e aí eu trabalho com um grupo que se chama Grupo DDI, né, Grupo de Investigação e Deporte, Discapacidade e Inclusão. Hoje nós temos aí como 18 estudantes, entre estudantes, egresados e professores de educação física. Então, esse é um grupo que não está associado solamente aos estudantes da carreira, pero também nossos egresados. E o grupo está trabalhando dentro de um contexto que nós chamamos de inclusão social em contextos educativos. E para isso, nós outros estamos trabalhando com um programa que se chama Programa de Sensibilização e Conscientização hacia a Discapacidade. Então, como fazer com que os professores possam promover práticas mais inclusivas e também, de certa forma, monitorear os cambios atitudinais produzidos em los estudantes, em termos de aceitação, de valoração hacia a discapacidade, já que essa atitude negativa, muitas vezes produzidas em esse contexto, são uma das principais barreiras dentro da inclusão educativa. Então, de certa forma, como melhorar a prática do professor, que conhecimento serão entregues a esse professor e que cambios se produzem nas atitudes dos estudantes. Então, este projeto visa a capacitação de professores de educação física e nós cerramos um convênio com DAE em São Carlos, estamos em conversação já com DAE Tijan também. Em DAE São Carlos já são 32 escolas que os professores receberão uma capacitação, monitoreio de sua atividade e, em câmbio disso, a produção de conhecimento por meio do levantamento de informações do que nós chamamos de investigação aplicada, sim, dentro da vinculação com o meio. E aí, quando o Luiz menciona da acreditação, um dos pontos relevantes dentro da acreditação é esta vinculação. E aí, de certa forma, essa investigação aplicada nos permite reconhecer um pouco mais de nosso contexto. Que estratégias o professor deve utilizar para que suas atitudes sejam mais inclusivas e que hagam com que as atitudes dos estudantes sejam mais inclusivas. E aí nós temos basicamente 4 técnicas dentro dessa característica, que é a informação da discapacidade, o contato indireto, o contato direto com as pessoas com discapacidade e simulações. Então, como produzir todas essas técnicas para que o estudante pueda não somente conhecer ou ter uma experiência com discapacidade, que falamos que são aí os 2 primeiros níveis de conscientização, pero chegar a um terceiro nível de conscientização, que é o avogar, que as pessoas passem a ser empáticas e não simpáticas da discapacidade, e essa empatia faz com que realmente tenhamos justiça social. Imagina chegar na escola e o professor disse, vamos realizar determinado jogo, e os estudantes comentem ao professor, pero este jogo nosso companheiro não pode jogar porque está em silla de ruedas. Temos que adaptar o jogo para que ele pueda participar. Imagina, cuando hablamos de inclusión, Mauricio. No, sí, eso, a inclusión. está maravilloso. O sea, yo creo que el profesor Liz Meyer debe estar muy contento con todo lo que está sucediendo porque tiene muchas novedades que presentarle a la Comisión Nacional de Acreditación. Tú lo adelantabas, profesor Liz Meyer, que estás vinculándote con diferentes áreas de la universidad, porque escuchándolos veo que hay muchas aristas que podemos hacer un gran trabajo mancomunado en la universidad. Está la Escuela de Psicología, está la FACSA, las Ciencias de la Salud. ¿Cómo has manejado ese tema de la integración de la educación física dentro de la universidad para lograr algún resultado beneficioso para todos? Como te comenté, en realidad es un sueño que hemos conversado con algunos colegas. No hay nada concreto todavía. ¿Cómo hacer, cierto, que las distintas profesiones se formen en algún momento juntos? Estudios generales hace algo más o menos similar. Digamos, hay asignaturas integrales donde los estudiantes de distintas carreras van y participan de esa formación, ¿ya? Pero la idea que puede estar rondando es cómo generar no una malla curricular, sino disciplinas que, por ejemplo, la misma inclusión sea tratada desde distintas profesiones trabajando juntos, ¿ya? Más o menos como lo hacemos nosotros en chiquitito.
¿Cómo trabajamos juntos? Entendiendo que una de los objetos por los cuales las personas están en la universidad son los dominios conceptuales. ¿Qué vamos a entender por? Como te explicaba al principio, todavía hay personas que piensan que la educación es solo un problema de los profesores. La educación es un problema de la sociedad. Es mucho más amplio. Los profesores somos responsables de aplicar ciertos procesos para la enseñanza. Pero a veces, igual que el asunto de la salud, se le achaca todo al profesor de educación física. Somos los responsables del sedentarismo y la obesidad. Y resulta que ese es un problema pandémico del país, es un problema social, no lo puede solucionar una disciplina. Menos con la cantidad de horas que tenemos como práctica dentro de la escuela, donde lo que te va quedando para poder estimular un poco más es el extraescolar. Pero el extraescolar es un trabajo voluntario del estudiante donde va a distintas áreas. Entonces, claro, yo pienso, ¿cierto?, que las problemáticas sociales debieran tratarse en una interdisciplina, porque precisamente, fíjate, una de las cosas que está solicitando el Ministerio de Educación a los profesores en las escuelas es trabajar interdisciplinarmente. El profesor de ciencias se junta con el profesor de letras, el profesor de educación física, en pro de un proyecto de esa escuela. Pero resulta que la formación de la universidad es separada. Profesor de educación física por un lado, profesor de inglés por allá. Entonces estamos tratando de buscar la forma de dialogar. Ahora, hay muchas unidades de la universidad que nos apoyan en estos procesos. La acreditación no la consigue una carrera sola. Es como te contaba, la unidad de aseguramiento de la calidad es una, la unidad de prácticas de la facultad, las mismas vicerrectoría académica, vicerrectoría económica, ¿cierto?, que nos apoya con las cosas que hay que comprar, porque también la infraestructura tiene que ver, entre paréntesis, educación física, perdón, actividad física adaptada tiene sus costos. Los implementos que se utilizan, sobre todo si son de calidad, tienen su precio. Pero como le digo, es el proyecto que tenemos como escuela de integrar, de trabajar interdisciplinarmente, de aclarar los conceptos de escuela, extraescolar, deporte, pero preparar a un estudiante, un futuro profesor que pueda moverse en esos ambientes, no solamente en uno, ¿ya?, en el nivel que le corresponde, porque obviamente después están los posgrados. ¿Ya? El pregrado prepara para estos ambientes sociales en el cual cada vez que se enfrenta a una situación debiera salir medianamente, ¿cierto?, o felizmente adelante con ese problema que se le presenta. Generalmente uno llega a una escuela o llega a un lugar y la persona que lo va a contratar le pregunta, aquí nos hace falta un profesor con esta especialidad o con esta mirada. Y nuestro estudiante debe estar preparado para decir, ni un problema, yo puedo atender eso. ¿Ya? Y eso lo hace una malla curricular que transite por diferentes áreas en un nivel medio. Porque cuando uno ya quiere profundizar, ahí tiene que ir a un posgrado. Sí, por supuesto. Yo o sea, les quiero agradecer el tiempo que nos han dispuesto. Se nos pasó volando. Hay muchísimos temas, tenemos muchos temas involucrados. Tú lo habías adelantado, Luis, que cada tema que íbamos a tocar era casi como para un programa. Y yo creo que sí, yo creo que lo del profesor Castelli nos podríamos programarnos para hacer un programa más adelante porque hay mucho temas que se deberían tratar, porque hay leyes que están tratando de implementar que las instituciones públicas estén diseñadas para personas con discapacidad, pero también está el punto de cómo es que lo vamos a enfrentar. O sea, un colegio puede tener toda la disposición para una persona en silla de ruedas, pero los profesores no están capacitados para llegar a cómo afrontar esa situación. Entonces creo que va a ser bien interesante que podríamos más adelante armar un programa también con el programa de PhD de la universidad, porque Sí. también tenemos un programa de PhD que me imagino que lo deben conocer, que por ahí podríamos hacer algo muy interesante. Así que los voy a dejar invitados para más adelante. Luis, ¿tú querías hacer una reflexión final antes de Sí, terminar el programa? yo no quiero dejar pasar, ya que estamos hablando, ¿cierto?, de especificidades, de lo político que está ocurriendo hoy día en el país, que tiene que ver con el género. ¿Ya? La educación física tradicionalmente está ligada un poco más a lo masculino. Tú lo puedes ver en los deportes y al otro sector femenino, ¿cierto? Le ha costado ingresar, pero está ingresando de a poco. Ya hay fútbol femenino a nivel internacional y la Escuela de Educación Física no puede estar ajeno
Y yo le digo a los muchachos hoy día, cuando estés haciendo clases, vas a enfrentar géneros diferentes en tu clase y tú no puedes discriminar, ¿ya? La formación que tiene que ver con no discriminar es compleja. Es compleja porque estamos también habituados a una cultura patriarcal, ¿ya? Y ese es un tema que podríamos estar también una hora, cómo la educación física debiera Y nos toca modificar. invitar a Fancy Castro, nuestra Exactamente, directora de género y pero equidad. Es que todos estamos en eso, ¿no? O sea, es increíble cómo la universidad está haciendo un cambio y la sociedad. Pero sigue, es que Enrique. es altamente relevante porque resulta que tiene que ver con violencia, Sí. ¿ya? Tiene que ver con justicia, ¿ya? Entonces uno no puede estar ajeno como educador a problemas que son atingentes y complejos, ¿ya? Entonces, ¿cómo formamos actualmente a una juventud que se va a ver enfrentado o ya se está viendo enfrentado a resolver problemas que antes a nosotros nos parecían que no tenían importancia, ¿ya? Era común el chiste que hoy día es de mal agrado, que es obvio que lo que a mí me hace gracia, al otro, ¿ya? Y fíjate que cuando tú vas a una clase de educación física todavía hay colegios que separan damas y varones, los separan. Y después nos quejamos de que no se llevan bien. Pero ¿cómo? Si en el proceso en que tienen que conocerse los separan. Y eso es un problema del patriarcado. Entonces, el asunto de género es algo que a mí personalmente me interesa, lo he conversado en algún momento con Fancy, hemos pedido, lo ha hecho, ¿cierto?, pequeñas disertaciones a la carrera, pero siempre he dicho que una cosa es como saber del tema y otra cosa es dominarlo. Por eso que Luis Felipe tiene que estar en este asunto, porque yo podría hacerte una teorización de lo adaptado, pero no puedo profundizar sobre eso. ¿Ya? Puedo hacer una teorización sobre género, pero no puedo profundizar sobre eso. Lo que sí creo es que cada profesor debiera estar por lo menos interesado en las temáticas que están en este momento confluyendo en toda Latinoamérica, y si no es en el planeta, porque incluso el medio ambiente nos está influyendo. ¿Ya? Luis, ¿cuál es el porcentaje de mujeres y hombres dentro de la escuela de educación física? ¿La Mira, tienes? sí, bastante grande. Teníamos, por ejemplo, entraron 8 damas y 25 varones. Ah, sí, ¿Ya? entonces sí, sí, en realidad Perfecto, hay ¿no? todavía Y existe un exactamente. paradigma. Y eso, fíjate, tiene que ver también con que todavía existe afuera el imaginario que para estudiar la carrera el cuerpo es importante. Y eso es muy antiguo. Eso sí quisiera decirle a la comunidad que eso ya no es relevante. No, tú no entras a formarte como deportista ni como atleta. No, vienes a buscar un conocimiento para resolver un problema social. Entonces hay que sacarse de la cabeza que el chico que está pensando en entrar a estudiar la carrera para profundizar en su deporte, no, tiene que vincularse tal vez al IND, al MINDEP, para eso está el Ministerio del Deporte. Nosotros somos Ministerio de Educación, nos relacionamos, obviamente que sí. ¿Ya? Maurício, Pero, desculpe, Felipe, Luiz, cortá-lo, mas rapidamente o que Luiz menciona, como que entra a atividade física adaptada neste processo, sim? É entregar ao professor ferramentas que seja capaz de cambiar as tarefas. Por exemplo, muitas, né, e é uma consulta, né, que se faz, muitas vezes o gênero feminino não gosta de deportes onde tenham muitos contactos físicos. Ah, contato físico não me interessa, né, e vou jogar com ninhos que têm mais força, pode me machucar. E aí, por exemplo, um conteúdo como futebol, baloncesto, podem ser tratados como um conteúdo altamente masculinizados ou feminizados e tem que separar o professor. Pero a ideia da inclusão, não somente na discapacidade, mas na questão da perspectiva de gênero, é que modificações de regras o professor hace deste deporte, porque o deporte não é fim, é meio para ensinar algo, né? Esse conteúdo tem que ter um significado. Que adaptações, que modificações lo hace nesta prática para que as linhas possam jogar futebol, possam jogar baloncesto, porque o problema não é deporte, não é o conteúdo, é como manipulamos este conteúdo. Porque elas não têm que gostar de futebol, mas elas têm que gostar mais que futebol, compreender que isso e aí o professor Juan Batista Freire, né, habla dessa teoria, que é gostar mais que o deporte, porque estar participando, estar fisicamente ativo, vai fazer com que ela tenha uma vida adulta mais ativa, interessada, né, em prática de atividade física e melhorar sua condição de saúde. Então, de certa forma, como esse professor adapta, modifica, diversifica essas tarefas dentro da educação física para que o gênero, a discapacidade, pessoas com cardiopatias, ninhos com obesidade, né, que todos possam jogar. Que roles vamos ocupar? Então, há modelos, né, curriculares, pedagógicos, deporte educativo, vários roles que se pode ocupar. Então, de certa forma, aí é o professor deixar o tecnicismo
né, de botear o balão e o técnico para ser, né, passar o balão No, por sí, o aro, sea, não é essa a função da educação física. sí, no, Né? pero miren, yo los felicito porque también nos da alegría saber que nuestra Escuela de Educación Física está preocupada por estos temas y está haciendo avances en estos conceptos y los está tratando de trabajar para el beneficio de nuestros estudiantes. El tema de la inclusión, el tema de la equidad de género son fundamentales, como dice el profesor Lynn Meyer, y yo los quiero felicitar. Y vamos a tener que hacer más programas a futuro. Hay mucho tema por hablar, pero por lo pronto nos toca cortar. Podríamos quedarnos aquí mucho más tiempo, pero los tiempos en los medios tienen que ser un poco acotados. Solo si me Entonces, permite, profesor, ¿quiere cerrar con algo? sí, quiero cerrar con Dígame. agradecer a nuestra escuela, ¿ya? Agradecer a Samuel Pérez, a Jimena Díaz, a Mónica Fernández, que llegó a ayudarnos, a Camila, a Jorge Parra, todos los profesores, somos poquitos, pero estamos haciendo fuerza. Y junto con eso, a la Unidad de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, ¿cierto?, de la Universidad, Patricia Letelier, Oscar Jerez, que nos está apoyando directamente con el plan de mejoramiento, a la señora Juanita Castro por las prácticas pedagógicas y profesionales y a nuestra facultad, obviamente. ¿Ya? Así que muchas gracias a ti también, Mauricio, por esta oportunidad. No, a ti. Y Luis Felipe, muchas gracias también por venir aquí al programa. Gracias, Mauricio. Gracias, muchas gracias. Gracias, Luis, por compartir este espacio con ustedes. Ahí nos van a quedar pendientes algunos temas, pero van a estar aquí en la radio y a todos ustedes los dejamos invitados para que sigan conectados con nuestra radio de la Universidad del Biobío, para que se enteren de todo esto que está sucediendo y todos estos temas que manejamos aquí tan interesantes en nuestra universidad y que a veces pasan desapercibidos y que no los conocemos porque todos estamos metidos en nuestras áreas y de pronto hace falta que los compartamos. Por eso queremos que nos ayuden también a compartir en nuestras redes sociales, que cuando vean este programa también lo compartan para que más personas se enteren de todo lo que está sucediendo y todo lo que estamos trabajando aquí en la Universidad del Biobío. Así que muchísimas gracias y los dejo invitados a una próxima edición de Entrevistas en VB. Muchas gracias y chao, chao. Chao, gracias a ustedes, que estén bien. Chao, Felipe. Gracias a todos. Chao, chao. Nos Chao, Luis. Chao, vemos. Mauricio. Chao.